Llevo utilizando varios meses la bicicleta eléctrica más bonita en mi opinión que he visto nunca. Con cuadro de magnesio, ligera, muy plegable y con buenísima autonomía, ideal para trayectos urbanos. Además, tiene un precio muy atractivo para todo lo que nos ofrece. En este vídeo os contaré cómo es y mi experiencia utilizando la nueva Fido X. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener muy presente cuando compramos una bicicleta eléctrica en mi país, en España, es que cumpla con todos los requisitos para considerarse un VMP legal. O de lo contrario, podríamos enfrentarnos a elevadísimas multas por parte de las autoridades y creedme que no sale a cuenta. De verdad que creo que esta Fido X cumple con un buen equilibrio en todo y por supuesto es 100% legal según la sacamos de la caja. Luego os comentaré su precio. Lo que más me llama la atención es su diseño, es realmente brutal, con un color muy bonito en mi opinión, y es una bicicleta que la marca ha rediseñado hasta 3 veces antes de sacarla al mercado. Como os decía, su cuadro es de aleación de magnesio y pesa sobre los 3 kilos, la bicicleta pesa en total sobre los 17 kilos más o menos y se puede decir que es un peso contenido para tratarse de una bicicleta eléctrica que además soporta personas de hasta 120 kilos. Es una bicicleta monoplato, con un plato bastante grande y con 7 cambios Shimano. La tenemos disponible en dos versiones diferentes, una de ellas con motor de 250 vatios y la otra con motor de 350 vatios. El motor va en la rueda trasera y es un motor sin escobillas, y mientras que la versión de 250 vatios alcanza una asistencia a la pedalada de hasta 25 km por hora, la versión de 350 vatios alcanza un pico de hasta los 32 km por hora. Luego os hablo un poquito más sobre esto. Esta bicicleta, como es obvio, no lleva acelerador en el manillar ni nada de eso para mantener su legalidad en la mayoría de los países europeos. Tenemos frenos de disco hidráulicos que funcionan muy bien, la mayoría de bicicletas eléctricas de este precio que yo he probado llevan frenos de disco mecánicos y el fabricante ha pensado en absolutamente todo en cuanto a su diseño. La batería la tenemos ubicada en la tija del sillín y sin un solo cable. Lleva unos pines en los carriles que hacen ese contacto para dar energía a la bici. Y una de las ventajas de llevar la batería aquí es que es uno de los elementos que más pesan de la bici y la tenemos justo en el centro de gravedad de la bicicleta, lo que hace que la podamos conducir de una forma muy cómoda. Además a este sillín le podemos dar bastante altura. Yo soy bastante bajito, mido sobre 1,73, pero según la marca, esta bicicleta la pueden llevar personas de entre 1,55 a 2 metros de altura. Además cuenta con ruedas de 20 pulgadas y 1,25 pulgadas de ancho, que es lo mínimo que yo pediría a una bicicleta eléctrica para ser cómoda de llevar. He probado algunas con ruedas más pequeñas y creedme que no son cómodas. Su batería de 417 vatios hora se recarga del 0 al 100% en unas 7 horas con el cargador que nos incluyen y nos va a dar una autonomía según la propia marca de hasta 110 o 130 kilómetros dependiendo de si tenemos la versión de 350 vatios o de 250 vatios. Obviamente esto dependerá de muchísimos factores como nuestro peso, la asistencia a la pedalada que le pongamos, el terreno por el que circulemos, la temperatura ambiente, etcétera, etcétera. Ya sabéis que los fabricantes siempre nos dan el dato más óptimo, pero según mi experiencia a estos datos, a estas cifras, siempre hay que restarle en torno a un 20 o 30% para conocer un poquito las cifras reales, al menos con mi uso. Una cosa que me encanta es que puedo aparcar la bicicleta en mi garaje y a casa solo tengo que meter la batería para recargarla, ya que el conector está en la propia batería. Para mí un punto muy importante y que aporta muchísima comodidad. También me gusta mucho que a diferencia de otros modelos, las luces están completamente integradas en el cuadro, y son luces que dan muy buen resultado cuando estamos circulando de noche, la verdad. Estas luces las encenderemos desde la pantalla que tenemos en el manillar, que cuenta con solo 2 botones. Es una pantalla que se ve genial incluso en días soleados y cuenta con un puerto USB tipo A para cargar nuestro móvil, por ejemplo, con la batería de la bicicleta. Y desde aquí haremos absolutamente todo. Podemos encender o apagar las luces, ver la distancia recorrida o cambiar los modos de asistencia de los 3 disponibles o desactivar incluso esta asistencia, en el caso de que queramos ir circulando únicamente con la fuerza de nuestras piernas pero con las luces encendidas. El modo 1 de esta asistencia es una asistencia a la pedalada muy bajita. Yo suelo utilizar el 2 o el 3 y creedme que se nota una barbaridad, sobre todo en cuestas. Yo no estoy en forma especialmente y he sido capaz de hacer muchísimos kilómetros sin apenas cansarme. Además me gusta mucho que tiene una asistencia progresiva y suave, no es como otras bicicletas eléctricas que he probado que pegan un tirón de golpe. La verdad es que la conducción me ha parecido extremadamente cómoda y fácil. La geometría de la bici, al llevar ruedas de 20 pulgadas, la batería en el centro de gravedad,
Todo esto suma para que podamos maniobrar súper bien, girar súper bien y en definitiva circular súper bien con ella en zonas urbanas, incluso entre el tráfico. Sigo con más detalles de la bici que creo que os van a encantar y que marcan la diferencia, aparte de su diseño, que repito que es brutal. El plegado de la bicicleta es extremadamente sencillo y gracias a sus enganches magnéticos es muy cómoda de transportar plegada, por ejemplo si la tenemos que meter en transporte público y demás. Otro detalle que me ha encantado es el doble sistema de seguridad que lleva. Hay que meter una contraseña en el panel que lleva en la parte de atrás, una contraseña que podremos modificar a nuestro antojo obviamente, tanto para encenderla y ponerla en marcha como para extraer el sillín del cuadro, que como os decía antes es donde tenemos la batería integrada. Así, si la dejamos aparcada no nos podrán robar el sillín de una forma fácil y también dificultaremos el robo de la bici si pretenden ir montados. Obviamente, siempre que la dejemos aparcada en la calle, poner un candado sí o sí. Es una bicicleta muy llamativa. También me gusta que cuenta con una pata de cabra muy robusta y que nos da comodidad cuando la inmovilizamos. Y pasando a comentar su velocidad pico, concretamente hablando del modelo con motor de 350 vatios, podremos llevarla como viene de serie, es decir, que la asistencia a la pedalada la dé hasta desarrollar los 25 km por hora, o podremos deslimitarla, podríamos decir, siguiendo unos pasos muy sencillos desde el display para que alcance una asistencia a la pedalada de hasta los 32 km por hora en los países donde esto esté permitido, obviamente. Y esto se puede hacer de una forma muy sencilla de la siguiente manera. Para deslimitar esta bicicleta, obviamente lo primero que tenemos que hacer es encenderla. Una vez que está encendida, vamos a pulsar los dos botones que tiene su display, los vamos a pulsar a la vez durante 3 segundos hasta que el propio display empiece a parpadear. Pulsamos 1, 2 y 3, ahí está parpadeando, y ahora pulsamos una vez el botón de encendido y otra vez el botón de modo. Como estáis viendo, ahí tenemos un nuevo indicativo que es como una especie de velocímetro. Esto significa que la bicicleta la tenemos completamente deslimitada y vamos a tener una velocidad pico en la asistencia a la pedalada de hasta 32 km por hora. Si queremos volver a limitar la bicicleta a los 25 km por hora de velocidad pico en la asistencia a la pedalada, tenemos que hacer exactamente lo mismo. Mantenemos pulsados los dos botones hasta que el display empiece a parpadear, pulsamos botón de encendido y botón de modo. Como estáis viendo, el indicativo se ha apagado y esto significa que volvemos a tener la bicicleta completamente limitada como viene de fábrica. Estamos ante una bicicleta perfecta para aquel usuario que quiere algo cómodo, bonito, funcional y práctico, por ejemplo, para ir todos los días al trabajo o en definitiva para moverse a nivel urbano entre el tráfico sin peligro, entre comillas, o con menos peligro de lo que lo haríamos con un patinete eléctrico, con un vehículo muy plegable y que da un resultado muy bueno en cuanto a autonomía. Obviamente, como todo en esta vida, esta bicicleta no es perfecta y yo he echado en falta varias cosas que os voy a contar. Una de ellas es la luz de freno. Creo que no les hubiese costado nada que la luz de posición trasera parpadeara cuando frenamos para indicar esto a los conductores. Tampoco contamos con ningún sistema de suspensión. Habría estado bien que al menos llevara amortiguación delantera por si la metemos puntualmente en un camino de tierra o similar. Claro que no es una bicicleta pensada para esto, pero yo sí la he metido puntualmente por algún camino de tierra, algún camino sin pavimentar y lo he echado en falta. Y otra de las cosas que le he echado en falta, aunque esta última mucho menos importante que las anteriores, es que la bicicleta llevara conectividad Bluetooth para poderla conectar a una aplicación móvil donde poder visualizar datos, hacer las diferentes configuraciones y demás. Ya os digo que no es algo tan importante, pero otros VMPs sí que llevan este tipo de conectividad y no habría estado nada mal que esta FidoX lo llevara. Y ya está, no le he echado en falta nada más, de verdad. Además, creo que es una bicicleta que está por encima de lo que vemos en otras bicicletas chinas que están pensadas para el ámbito urbano y con un precio contenido si la comparamos con otras bicicletas urbanas de categoría premium, las cuales se nos pueden ir perfectamente a los 3.000 euros, 4.000 euros o incluso más. Esta FidoX se puede comprar por unos $1.500 o euros utilizando el cupón descuento que os dejaré abajo, aunque su precio habitual sin cupón descuento son unos $1.800. Obviamente estamos hablando de un precio considerable, pero no es cara si la ponemos en el contexto de bicicleta eléctrica urbana premium. Y eso sí, manteniendo buenas calidades y un diseño espectacular en mi opinión. Sin ningún tipo de duda y después de probarla con ciencia durante varios meses, es una bicicleta que os puedo recomendar y que a mí me encanta. Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo diciéndome por aquí abajo en los comentarios si os gastaríais 1.500 euros en una bicicleta eléctrica de estas características. Es algo que me interesa mucho, así que os estaré leyendo. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, me encantaría que me dejarais un buen like. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Por supuesto, como siempre, os dejaré un par de vídeos más por aquí para que echéis el rato. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.